Hola, bienvenidos. Bueno, los contenidos que vamos a ver tienen que ver un poco con la reseña histórica, el entorno del sistema, es decir, qué era lo que estaba sucediendo, la descripción del sistema dividida en un subsector privado y en un subsector público, las características de la oferta, los principales problemas que estaban vinculados al sistema de atención, al gasto, el financiamiento y cuáles fueron los resultados de ese modelo. Entonces, bueno, la reseña histórica arranca con los orígenes de la organización de la atención a la salud en Uruguay. En el siglo XIX, los hospitales públicos estaban destinados principalmente a brindar atención como beneficencia hacia las personas en situación de calle, hacia los niños que estaban desamparados, y esa era su fin, o ese era el fin que tenían los hospitales en ese momento de la historia del país. Ya por el 1856, la Asociación Española Primera de Socorros Mutuos, vinculado a los migrantes que formaban parte de las colonias que estaban acá en Uruguay, comenzó a organizar la atención para un grupo en particular de personas que era, bueno, una colectividad que tenía algo en común, que eran todos españoles. Después, a fines del siglo XIX, hay otras asociaciones que se vinculan también a la llegada de distintos inmigrantes de distintos lugares, que lo que los une es eso que tienen en común, y entonces la atención a la salud iba siguiendo aquello que los unía, por lo cual habían venido a Uruguay. En 1931 se crea el CASMU como una institución médica para atender a los médicos. En 1934 se crea la Ley Orgánica de Salud Pública. Y en 1957 se da la creación del seguro parcial del Hospital Británico, también vinculado a las poblaciones de ingleses que estaban más relacionados a lo que tenía que ver con las vías del tren y los ferrocarriles, y de ahí, bueno, de alguna manera los ingleses también tienen su primer, bueno, seguro parcial, pero de alguna manera que era para una colectividad determinada. Y ya a fines de los años 70 se crea el Fondo Nacional de Recursos, se comienzan a crear los servicios de emergencias móviles y otros seguros parciales, y de alguna manera todo eso explica en cómo vamos llegando posteriormente al Sistema Nacional Integrado de Salud. Bueno, el entorno del sistema, y esto es bien importante, dado que los sistemas de salud son muy sensibles a las cosas que están sucediendo alrededor, en un país, en una región. Entonces, el entorno del sistema estaba como en un marco, bueno, de profundizar economías de mercado, estaba sobre la mesa el aumentar las ganancias, estaba un poco la globalización, algo que por ahí en este momento lo consideramos ya como algo cotidiano. En ese momento estaba como en su auge. Y el profesor Hermida destaca tres dramas que afectaban a los trabajadores en ese momento, y era el desinterés por el mercado interno, la limitación del poder estatal, bueno, para controlar estas variables económicas, y el predominio de ideologías que no privilegiaban el trabajo, es decir, esto no era algo que estaba sobre el tapete ni que era importante para nadie. Entonces, estos paradigmas en la organización del trabajo tienen algunas características como la flexibilización, la desregulación, la polivalencia, la eficiencia y la competitividad. Esto de alguna manera explica cuál era ese entorno en el que nos encontrábamos previo a la reforma del sistema de salud, y es que aproximadamente entre el año 1998 y el año 2002, la pobreza había aumentado un 45%. Con este incremento, se podía destacar que sobre el último año, ahí entre 2000 y 2002, solamente se podía explicar ya el 30% en esos 2 años nada más. Obviamente que esto estaba marcado por la desocupación, que era mayor en las familias que eran más pobres. Se observaba la caída de los salarios reales, el aumento de la desocupación, cerraban las empresas, se profundizaba la recesión, y a su vez aumentaba la pobreza, como en un ciclo inevitable, ¿no? En un devenir inevitable que terminó
generando que de 532.000 personas que estaban en situación de pobreza, casi 800.000 personas terminaron en esta situación de alguna manera. Este era el contexto en el que nos encontrábamos. Bueno, después íbamos a mirar cómo era el sistema, es decir, estaba sucediendo todo esto alrededor y bueno, y cómo era el sistema de salud en ese momento. Bueno, en ese momento podíamos organizar, podríamos describir que se organizaba por sector, subsector público y subsector privado. ¿Y por qué separados así? Y bueno, porque tenían características y formas de organizarse diferentes. Entonces, el subsistema público estaba conformado por los servicios médicos de las 19 intendencias municipales, por el Ministerio de Salud Pública, que adentro del Ministerio de Salud Pública alojaba a la Administración de los Servicios de Salud del Estado, es decir, era el órgano rector y a su vez adentro tenía la prestación de servicios, es decir, de atención a la salud. Estaba el Hospital de Clínicas, que era de la Universidad de la República, estaba el Servicio de Sanidad de las Fuerzas Armadas, el Banco de Previsión Social, el Servicio de Sanidad Policial, que pertenecía al Ministerio del Interior, que pertenece al Ministerio del Interior, y servicios médicos de los entes autónomos y servicios descentralizados. Por ejemplo, seguro médico de ANCAP o de UTE o de ANTEL, que tenían su propio servicio médico. Eso formaba el subsistema público. Por otro lado, estaban los efectores del subsistema privado, que estaba conformado por los institutos de medicina altamente especializada, por las instituciones que brindaban atención privada particular, por las instituciones de asistencia médica colectiva, que son más conocidas o más comúnmente conocidas como mutualistas, pero su nombre en realidad completo es Instituciones de Asistencia Médica Colectiva o IAMC, que están reguladas por una ley en particular, y por los seguros parciales de salud. Eso conformaba el subsistema privado. Entonces, están estos dos subsistemas, y por otro lado está el Fondo Nacional de Recursos, que lo habíamos visto en la reseña, en la línea de tiempo, que está regulado por la ley 16.343 desde el año 1993. Es un seguro público que es de carácter nacional, que es obligatorio, y que para financiar tiene el fin de financiar la cobertura de procedimientos diagnósticos y tratamientos de alto costo. Y compra estos servicios en los institutos de medicina altamente especializada que vimos previamente. Y la financiación se da como por dos lugares. Por un lado, por las instituciones de asistencia médica colectiva, que tienen un aporte obligatorio por afiliado, y acá hay una cosa bien importante, y a su vez el Ministerio de Economía y Finanzas, que paga por cada acto a cada usuario de ACE. Entonces acá estamos viendo que el Fondo Nacional de Recursos se nutría de un financiamiento diferente dependiendo de si venía del subsector público o el subsector privado. Si queremos ver y analizar las características de la oferta, podemos ver que la infraestructura de los servicios públicos y privados de distinta complejidad podían tener algunas características diferentes. En el año 2003, por ejemplo, un recurso típico para valorar servicios son los recursos camas de cuidados moderados. Estas camas en el año 2003 en las IAMC eran unas 2.500 y en ACE eran 4.034. Y en el 2019 pasan a ser 3.465 en las IAMC y 4.862 en ACE. Y en realidad acá lo que sucedía es que había como escasa información sobre qué era lo que había en cada sector. La incorporación de la tecnología no tenía una lógica país, sino que cada sector incorporaba las tecnologías de acuerdo a su mejor saber y entender. Había una disponibilidad de recursos humanos, principalmente de recursos humanos médicos, y había una distribución extensa de la red de servicios, donde podríamos decir que el acceso a los servicios en términos geográficos era aceptable. Es decir, no había grandes barreras, una montaña por pasar, un río enorme, 3 días de río para llegar y acceder a los servicios de salud. Entonces se podría decir que en el Uruguay las barreras geográficas no eran la limitante para el acceso. Entonces se podría decir que el acceso geográfico era aceptable. Y después podríamos ver cuál es el análisis de los principales problemas del sistema de atención. Y en este sentido, podríamos agarrar y comenzar a enumerarlos.
En el primer lugar, el principal problema era que la salud era concebida como un deber. Estaba ya pautado desde 1934 en la Constitución, de que las personas tenían el deber de cuidar su propia salud, que si bien en la actualidad esto ya sabemos que la salud es un derecho humano, es un derecho de las personas, en aquel momento esto se estaba poniendo en discusión, primero porque en 1934 se concebía que era un deber de las personas cuidar de su propia salud y no que tenían un derecho, pero ya en 1984 la Convención Médica planteaba que se debía de rediscutir esto para catalogar a la salud como un derecho. Entonces esto generaba un problema normativo porque que fuera un derecho requería de un accionar positivo por parte del Estado para proteger ese derecho que tendrían todos los ciudadanos. Entonces acá había un problema de responsabilidades. En segundo lugar, teníamos una gran segmentación de la oferta de la atención, ¿no? Si pensamos en la primera parte, cuando hablábamos de esta lógica de mercado, la competitividad, pensar, bueno, en ganancias, ¿qué pasaba? Se superponen los servicios, principalmente en el ámbito privado, porque en realidad todos los efectores están compitiendo por ver quién puede vender más de esos servicios. Entonces, lo que hace es que en muchas oportunidades estos servicios se dupliquen o se tripliquen, y en realidad lo que hacen es que generan una subutilización de esos recursos, porque en realidad no se está utilizando todo eso que está o que se está ofertando. Entonces, se genera un desarrollo del sector salud que viene mucho más marcado por pautas de mercado y no por las necesidades de salud que tenía la población. Y de alguna manera esto se enmarca en una ausencia de una política sanitaria única, clara y a largo plazo que guiara a que esto se organizara de una forma mucho más armónica y mucho más eficiente. En tercer lugar está el rol que tenía el Ministerio de Salud Pública, eh, que como dijimos hoy, adentro del Ministerio de Salud Pública se encontraba el prestador de servicios que era ACE. Eso quiere decir que el Ministerio de Salud Pública era a la vez el rector y la autoridad sanitaria, pero a la vez prestaba servicios y podríamos decir que a su vez se autorregularía. Entonces, esto de alguna manera también tiene un contexto de cómo es que fue sucediendo. Está en 1934 la creación del Ministerio de Salud Pública, la ley orgánica, que en realidad no se establecen potestades políticas en materias de salud, es decir, pensemos que es como recién los orígenes de cómo se va armando la organización. En 1967 se da la creación de la Dirección General de Salud por una ley de presupuesto, con el fin de, bueno, comenzar a trabajar en la creación de políticas sanitarias para el país. Vean y valoren la brecha de tiempo que hay entre estos dos sucesos. En 1987 se da la creación de ACE como un organismo desconcentrado del Ministerio de Salud Pública que tiene como fines o como objetivos administrar estos establecimientos y servicios del Ministerio de Salud Pública, dígase hospitales, centros de salud, policlínicas, coordinar con otros establecimientos públicos, como vimos en la primera diapositiva, para evitar que estos servicios se superpongan y a su vez subutilizar recursos. Organizar la atención del primer nivel, y esto muy vinculado a la medicina familiar, y se faculta a transferir la administración o el uso a las intendencias y a las IAMC. De alguna manera, esto dejaba como en resumen que no existía una política de Estado en materia de salud, es decir, por un lado no la teníamos por normativa, ni tampoco la estábamos teniendo como en términos de la conducción, y se generaba como esa discontinuidad en las orientaciones del Ministerio de Salud Pública. De alguna forma porque tampoco había una guía clara para seguir de acuerdo a cuál era su rol como autoridad sanitaria, como generador de políticas. Esto se encontraba fragmentado y en muchas oportunidades la atención estaba desviada a prestar servicios, es decir, a prestar atención a la salud y no a diseñar cuáles eran las políticas de salud que iban a guiar a todo el sistema para que esto fuera abarcativo de todo el país.
Por otro lado, se encontraba el incumplimiento de las funciones esenciales de la salud pública. Esto no es para que se lo aprendan, pero sí para que tengan en cuenta que las funciones esenciales de la salud pública son acciones que, que realizan los ministerios de salud y que son indelegables, es decir, no se pueden transferir las funciones esenciales de la salud pública a otro lugar o a otro ente que no sea el propio Ministerio de Salud Pública. La idea del cumplimiento de las funciones esenciales de la salud pública es mejorar la atención a la salud de la población. Por eso es que es algo que solamente le corresponde al Ministerio de Salud. Y bueno, y acá encontramos como en este gráfico, bueno, cuánto era, como verán, había algunas funciones esenciales en las que Uruguay estaba muy mal, esta medición fue en el año 2002, después había algunas que le iba más o menos bien, pero más bien de todas las funciones, de las 11 tal vez le iba bien en dos o tres, pero en el resto le iba muy mal. El quinto punto sería el sistema de seguridad social, que estaba ligado al BPS, que era una cobertura solo para las personas que trabajaban y no contemplaba a las familias. Solamente se podían afiliar al sector privado, no era posible afiliarse al sector público. Una vez que la persona se jubilaba, el beneficio que tenía se terminaba, y a su vez este sistema de seguridad social basado en el BPS no brindaba cobertura para los trabajadores informales, que puede ser un porcentaje importante de la población, para los trabajadores del sector público, es decir, solamente los trabajadores del ámbito privado podían afiliarse a una institución de atención privada. Todo lo demás iba quedando por fuera. Entonces, los trabajadores del sector público tampoco estaban contemplados, los desempleados no estaban contemplados, los niños no están contemplados y los ancianos no están contemplados. En el sexto lugar, el subsector privado, vinculado a las IAMC, estas instituciones privadas estaban sometidas a una regulación diferente que el resto de los servicios, como vimos hoy en las diapos previas, que estaban sujetos a la regulación por una ley en particular. El financiamiento tenía una dependencia fuerte del Estado que tenía que ver con las cuotas que aportaban las familias y los individuos, es decir, los que tenía que ver con la afiliación voluntaria, las cuotas que tenían que ver con los convenios, por ejemplo, organismos públicos, que como esas personas no estaban cubiertas, había convenios para que se les brindara la atención a la salud. El BPS, que tenía a los trabajadores activos del sector privado, pura y exclusivamente, y por otro lado estaban los copagos, que era para la mayoría de los servicios, excepto la internación. Entonces esto de alguna manera dificulta la accesibilidad de los afiliados. Esto se puede enmarcar en que había como una pérdida del carácter solidario del sistema, porque había una disminución de la población joven y sana que no estaba afiliada. Había una cuota fija, es decir, independientemente de que la persona ganara un salario mínimo o ganara un gran salario, lo que tenía que aportar mensualmente para ser afiliado de estas instituciones era igual para todos. Entonces, de alguna manera no se estaba tomando en cuenta ni la situación económica de las personas, ni tampoco al riesgo al que estaban expuestos esas personas en términos de salud. Y había, bueno, una mayor utilización de estos recursos o de los recursos vinculados a los servicios de salud, como las consultas, los días campo ocupado, la cirugía, los medicamentos, en relación a la utilización de los recursos que tenía ACE, y contaba con una población muy envejecida. En el número 7 podríamos mirar lo que sería el subsector privado, pero en la parte de los seguros ahora. Entonces estas eran entidades privadas con fines de lucro, que no brindaban atención integral, que tenían una muy escasa regulación. En este caso, este tipo de efector realiza una selección por los riesgos que tienen los usuarios para ver si van a estar contemplados o no, y a su vez eran como de competencia con las instituciones de asistencia médica colectiva. Y de alguna manera, la selección de estos riesgos, lo que no elegían era transferido a las IAM o al sector público. Por otro lado está el Fondo Nacional de Recursos y cuáles eran o cómo se daba la utilización de estos servicios. Y acá, bueno, podemos ver dos cosas. Que el aporte era inequitativo porque era independiente del riesgo que tenía la persona y la situación económica del aportante.
A su vez había un incumplimiento del Estado en el financiamiento porque pagaba por acto y por usuario, y eso dependía, como veíamos hoy, de cuál fuera el subsector por el que pagaba. Y a su vez estas prestaciones eran poco equitativas, porque si miran en la tabla ven que aproximadamente las prestaciones del sector privado son por lo menos 3 veces mayores, y en algunos casos más de 3 veces, como para las litotricias. Entonces, en realidad se daba una diferencia en el uso de los servicios de alto costo entre los usuarios de las IAMC y los usuarios de ACE, o del Ministerio de Salud, que en ese momento era todo junto. Después, por otro lado, esta sería la distribución de la cobertura, que como ven, para ver, ¿no? Podríamos hasta enganchar esto con la diapositiva pasada, en ver, ¿no? Esa diferencia tan grande, pero no eran tan grandes las diferencias entre sus poblaciones. Este era el esquema de la cobertura, según el tipo de prestador. Y a su vez, esto es como para que les quede la idea grande, cuál era el gasto que se hacía por usuario en dólares, si lo mirás por el sector público o por el sector privado. Y acá podemos ver que el sector privado es unas 4 a 5 veces mayor que en el sector público. Y eso ya es como una gran inequidad per se, que el gasto por usuario del sector público sea tantas veces menor que en el privado. Después podíamos ver en el financiamiento del sector, podemos ver que el sector privado tenía una proporción del 53,6% y el sector público de 46,4%, y acá más o menos hemos venido viendo cómo se compone este financiamiento, y a su vez podríamos ver cuáles fueron los resultados de este modelo, es decir, en qué deriva el haber pensado un modelo o el devenir de un modelo como el que teníamos previo al Sistema Nacional Integrado de Salud. Y bueno, se puede decir que es un modelo que a priori es inequitativo, porque los grupos sociales no reciben distintos tipos de prestaciones, y de alguna manera eso genera distintos resultados en términos de salud. Por otro lado, hay una precarización del trabajo del sector salud, porque bueno, porque no estaba regulado, porque es muy flexible, porque se daba tipo todavía mucho más el multiempleo, algunos sectores estaban muy ocupados y otros subocupados. Pero tenemos resultados también en términos de lo que, de salud, ¿no? Bueno, la mortalidad infantil era de 15 por 1000 nacidos vivos, pero estos datos podían ser diferentes, si era en Montevideo o si era en el interior, y podían ser diferentes si era en un departamento que si era en otro. Y acá pueden ver la evolución de la tasa de la mortalidad infantil, que sin lugar a dudas es como muy alta si la tomamos en cuenta a la tasa que tenemos actualmente, pero obviamente que bajar estas tasas de mortalidad infantil y tenerlas a las cifras que las tenemos hoy, tienen que ver con políticas claras, únicas, para todos los sectores que hacen que esto, ni que estas tasas sean tan altas, ni que estas tasas tengan este cambio tan grande, por ejemplo, si lo miramos entre departamentos o hasta si lo miramos entre sectores censales de un mismo departamento. Esto habla de alguna manera de una inequidad manifiesta. Si en un mismo país la mortalidad de los niños es 2 veces o 3 veces la que se da en otro barrio o en otro departamento. Y esto es parte de los resultados en salud. Se puede decir que esto es, sí, son resultados de lo que generaba este modelo de organización de los servicios, esta forma de organizar un sistema de salud. Y bueno, había inequidades también en lo que tenía que ver con el trabajo médico, había una desocupación del 14%, había para una misma función, si la desarrollabas en el sector público o en el sector privado, el salario era distinto, pero la tarea era exactamente la misma. Esto también generaba mucha insatisfacción, y se sumaban los conflictos de interés entre, bueno, los grupos médicos empresariales y el resto de los grupos que de alguna manera, bueno, había un conflicto de interés manifiesto que no estaba sobre la mesa tal cual sucede, como para que esto pueda ser transparentado, discutido y acordado entre las partes, sin comprender que hay una parte que puede tener un conflicto de interés, lo tiene, el conflicto de interés se reconoce y se discute sobre eso.
pero bueno, esto quedaba como todo muy empañado entre médicos, empresarios, propietarios, y a su vez en qué iban a invertir cada uno de ellos de acuerdo a la conveniencia. Bueno, esta es la bibliografía y bueno, les damos las gracias y nos vemos la que viene.